Bendiciones, amigos amados. En esta tarde nos reunimos para leer lo que nos faltaba terminar de Génesis, de Mateo 2. Nos quedamos en Mateo 2, pero hasta el 21 llegamos, pero vamos a regresar al 19 para coger el hilo donde estábamos, ¿sí? Los bendigo con todo el corazón en esta tarde. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio, ¿sí? Padre eterno, bendito Abba Yahweh, te adoramos con todo el corazón, Señor. Te adoramos con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y con nuestro corazón que te lo entregamos porque te pertenece a ti, Señor. Nosotros te pertenecemos al 100% enteramente a ti, porque tú eres nuestro hacedor y nuestro creador. Tú eres nuestro Rey, tú eres el único Dios verdadero que nosotros tenemos, Señor, que hemos tenido la bendición de conocer al único que es Dios verdadero, a ti, Elohim Yahweh, a tu Hijo bendito Yahshua HaMashiach y a tu Ruach HaKodesh. Señor amado, bendícenos en esta lectura de tu palabra en Mateo capítulo 2, Señor. Bendícenos para poder comprender y danos revelación también, Señor. Y que esta palabra se quede clavada en la sangre de los huesos de todos mis hermanos y mis amigos que siguen tu palabra, Señor. Y también en la mía y en la de Omar. Que se quede clavada en nuestra sangre para que destruya toda maldición generacional, todas las iniquidades, pecados, transgresiones y faltas, Señor. Te suplicamos que nos perdones, Señor amado. Te pedimos, Abba Yahweh, que perdones todos nuestros pecados en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Yahshua bendito, perdona todas nuestras faltas, Señor. Y bendícenos lavándonos con tu sangre preciosísima, Señor. Lávanos con tu sangre preciosísima y bendícenos, cúbrenos con tu manto sagrado de justicia, con tu manto de alegría, con tu manto de gloria, Señor. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yahshua HaMashiach, te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya, amén y amén. Bendiciones, mis amados. Vamos a empezar. Mateo 2, 19. Después de la muerte de Herodes, un malaj de Yahweh se apareció en un sueño a José en Egipto y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Yisrael, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. O sea, ya había muerto Herodes. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Yisrael. Sin embargo, al oír que Arquelao, miren, aquí ya no le habló ningún ángel a José, pero aquí estaba actuando en José el amor y estaba actuando lo que uno siente cuando el Espíritu Santo le está advirtiendo, le está hablando. No hay profecía, no hay palabra, no hay nada. Solamente lo que uno siente, ese sentimiento tan fuerte de que ahí va a pasar algo, de que ahí está algo. Eso es el Espíritu Santo. Y eso, como José era un hombre santo, lo tenía. Entonces dice, sin embargo, cuando José, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes, o sea, tan perverso como su padre Herodes, como rey de Yahudá, tuvo temor de ir allá, mas avisado en un sueño se retiró a Galilea. O sea, él primero tenía temor y ya no iba a ir allá, pero el Señor le avisó en un sueño que no vaya a Israel, sino a Galilea. Y fue a morar en un pueblo llamado Nazaret. Estamos en el versículo 23.
y fue a morar en un pueblo llamado Nazaret para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nezri, o sea, el Nazareo. En el Antiguo Testamento, cuando los padres consagraban a un hijo para que sea nazareo, le prohibían cortarse la barba, el pelo, le prohibían, tenía que hacer todos los votos nazareos. Y ese hombre nazareo era santo, era, era consagrado al Señor, así como cuando los profetas de verdad nos consagramos a Dios y no vivimos en pecado, vivimos apartados del mundo, somos sagrados para el Señor, somos personas sagradas para el Señor, no somos cualquiera. Y ay del que nos llegue a tocar o a hacernos algo. El Señor dice, no haréis daño a mis profetas. Dice bien clarito. Bueno, entonces fue a morar a Nazaret, ¿para qué? Para que se pudiera cumplir la profecía que fue dicha. Lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado el Nazareno. Vamos a Mateo capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. Una cosa que les iba a decir, hermanos. Traten de promover este ministerio y de seguirme, porque solamente aumentan los números de me gusta, pero de seguirme, TikTok, por lo que yo he estado avisando a la gente que no sigan a Dante Gebel, a este tipo, Cash Luna, toda esta gente que fueron en el 2000, en el 2000, sí, fueron perversos. Cash Luna saqueó a la gente de Guatemala, la saqueó, le sacó plata que daba miedo. El hombre decía que él tenía 3,000 relojes de oro, con diamantes y brillantes y todo. Cuando le vino las riadas a Guatemala y los ríos iban como mares y se llevaban todas las casas, esa gente pedía auxilio. El tipo cogió su avión privado y se fue de ahí. Igual hizo lo mismo Dante Gebel en los Estados Unidos. Hizo una iglesia que se llamaba el Palacio de Cristal, saqueó plata que daba miedo y después le dijo a los pastores que eso era muy poquito para él y que se iba. Esa gente, si usted la ve, usted va a ver que ellos no le leen la Biblia para nada, porque ellos no le interesan que usted sepa la verdad. Solamente les interesa endulzarle el oído para que usted les deposite plata en la cuenta de ellos. Y que sí, que el amor de los padres a los hijos y que se debe de amar para tener paz, amor. Es todo lo que le predican. Pero no le dan la palabra, porque la palabra de Dios es la que realmente le arranca el prepucio del corazón a usted. Le hace una circuncisión del corazón y lo santifica y lo purifica. Por eso es tan importante que usted adquiera sabiduría, no de esos mamarrachos que son ex pastores que han dañado a la iglesia, porque ellos devastaron la iglesia cristiana evangélica. Ya nadie quiere ir a las iglesias cristianas evangélicas porque dice que eso es una porquería llena de falsos profetas, lleno de falsos pastores, y eso sí, le sacan plata que da miedo. Entonces, ellos destruyeron en el 2020 para adelante, ellos destruyeron la iglesia cristiana evangélica. ¿Ya? Y como yo sí pongo a la gente en cada cosa que ellos hablan, les pongo que no sigan a esos pastores que fueron los que hicieron oposición contra Dios, ¿no? ¿Cómo es el nombre que tiene? Apóstatas. Que esos pastores son apóstatas. Entonces TikTok empezó a bajarme toditos los números, tanto que bajó de 100 y en los seguidores. Lo mismo en Instagram.
me bajaron de 6.333, me bajaron a 5.288. Así me han ido bajando. Y con tanto que yo he luchado y hemos ido haciendo videos, ha ido subiendo. Pero necesito que ustedes me apoyen, que ustedes apoyen esta obra, porque esta obra es de Dios, no es mía. Yo no recibo ningún dinero, ni un centavo de nadie en ninguna cuenta mía. A mí nadie me dice, pastora, por sus enseñanzas, tome algo, le deposito en su cuenta, deme su cuenta. Nadie me ha dicho eso. Así que esta es una obra del Señor. A mí no me dará a la gente a la que le predico, pero a mí me da Dios. Gracias a mi Dios Santísimo. Ya. Predicación de Juan el Bautista. Durante esos días, mire cuál es la verdadera predicación. La verdadera predicación no es, venga hermano, le doy un abrazo, usted está para Cristo, usted va a ser un hombre santo, usted tiene que amar la paz y el amor y tiene que predicar la paz y el amor. No, esa no es la predicación. Vaya diferenciando, mire cómo es la predicación primero de Juan el Bautista y después cuál es la predicación de Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Entonces estamos en el Mateo 3, versículo 1. Durante esos días se presentó, dice, predicación de Juan el Bautista, durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá, Johanán, o sea, Juan, se dice Johanán acá, el que sumerge, o sea, el que bautiza. Por eso el verdadero nombre no es bautizo, bautizo es en el que dieron eso los griegos y los romanos, ese nombre para cambiarlo. Cuando estuvo Alejandro Magno, él hizo todas las basílicas, esas gigantescas, opulentes en Roma, y ellos cambiaron el calendario hebreo de Dios y pusieron el calendario greco-romano, hicieron todo lo que les dio la gana. Anularon el Shabbat, anularon todo lo que era de Israel, que era de Dios, ¿no? Entonces dice, durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá, Johanán el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje. Escucha el mensaje, cómo se debe predicar. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Arrepiéntanse, hermanos, porque el Señor está cerca. Arrepiéntanse porque ya el libro de los sellos, el rollo, ya el Señor ya va a abrir el primer sello, si es que no lo ha abierto ya. Y ahí va a salir el anticristo. Lo que la gente se confunde es que en el primer versículo que usted ve en el capítulo 6, es verdad, sí, en Génesis, ¿no? Ya, mis amados. Repetimos Mateo 3:1 nuevamente. Durante esos días se presentó en el desierto de Judá, Johanán, Juan, el que sumerge, o sea, Juan, como le dicen Juan el Bautista. Pero el verdadero nombre es el que sumerge en agua, porque el bautizo no es que le cogen y le echan un poquito de agua como el cura le echa al niño y el niño no sabe ni por qué vive porque está recién con 8 días de nacido. Entonces, el que sumerge es que a usted lo tienen que sumergir bajo el agua, por lo menos un pedacito así. Usted no puede quedar la cabeza, la cara afuera, no, totalmente tiene que ser sumergido. Se aguanta un ratito la respiración porque hay mujeres veteranas que se asustan y patalean y todo. No, tranquila, hay que hacerle repasar cómo tiene que meterse. Ya, dice, durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá, Johanán, el que sumerge en agua, el que bautiza en agua. ¿Y quién bautiza en el Espíritu Santo? Yeshua. Todo pastor o profeta lo va a sumergir a usted en agua, pero el que sumerge en el Espíritu Santo, el único que le da el Espíritu Santo a usted,
es Yahshua HaMashiach. Ya. El que sumerge en agua y empezó a proclamar el mensaje. Mire la prédica. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Porque cuando vienen los juicios de Dios, el Señor no avisa, justamente porque es juicio, porque se ha pecado tanto que el Señor no avisa. Entonces viene una riada de un momento al otro, o se viene una loma entera sobre un pueblo entero y lo sumerge. Así son los juicios de Dios. Entonces, si usted solamente ha ido de vez en cuando a la iglesia, de repente ha orado, por ahí ha leído algo que le han leído de la Biblia, usted se va al infierno. Porque para ir al cielo, primero hay que arrepentirse de corazón de todos los pecados, haciendo la promesa de no volver a repetirlos, de obedecer a Dios en todo. Luego bautizarse, sumergirse en el agua y luego buscarlo con la palabra, ir a la iglesia, estar pendiente de todo lo de la iglesia, dedicado. Ya usted le entregó su vida a Yahshua. Entonces se dedica a buscarlo en la palabra, empieza a leer la palabra de Dios y ahí, cuando usted menos imagina, Yahshua lo llena y lo sumerge en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando le preguntaron a Yahshua que cuál era la forma de salvarse, le dijeron únicamente arrepentimiento de los pecados, sumergirse en agua y sumergirse en el Espíritu. Si no tiene estas tres cosas, no puede entrar al cielo. O sea, de nada le sirve que usted esté súper recontra bautizado, que lo hayan bautizado en el río de Vinces, después le hicieron otro bautizo por acá y por último se fue a Israel a bautizarse en el río Jordán. De nada le sirve. Lo que le sirve es que usted en el momento que Yahshua aparezca o en el momento del juicio que usted va a morir, usted le dice, Señor, toma mi alma y mi corazón y toma mi espíritu. Usted se muere y se va al cielo. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y mire, tanto cristiano anda tan bailando y cantando tan contentos que la pandereta y la cantadera en la iglesia, pero tienen pecados guardados que no se han arrepentido, que no han podido perdonar. Tienen pecados guardados. Y entonces, si no se han arrepentido de corazón, créame que el Espíritu Santo no está ahí. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no puede entrar al cielo. No. Lo dijo Yahshua, no se lo digo yo. Entonces dice, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Mire, en ese tiempo les dijo, porque ya el Señor ya estaba en el mundo. Y ahorita el que está cerca es el anticristo, el antimesías. Ese es el que está cerca. Y van a empezar los juicios de Dios en el mundo. Y si usted muere, se va directo al infierno si usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder entrar al cielo. Las tres cosas, arrepentimiento de pecados, bautismo en agua, sumergirse en agua y bautismo en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, se me acabó el tiempo del video. No habíamos quedado que íbamos a hacer 1 hora, Omar. 1 hora exacta. Ajá. Ya, para decirte la... Entonces seguimos de largo. Ya. Esto es el 3. Esto es a lo que Yeshayá y el profeta Isaías se refirió cuando dijo, voz de uno que grita clamando en el desierto,
preparen el camino de Yahweh, enderecen las sendas para él. Isaías profetizó no solamente sobre Yeshua, profetizó sobre la venida de Juan el Bautista. Por eso Yeshua dijo que de entre todos los profetas, él era el primero. Y que realmente Juan el Bautista era Elías. El decreto que dejó Jezabel cuando Elías le mató los 850 falsos profetas que ella había puesto, Elías se los mató a toditos los 850 falsos profetas. Y ella le mandó un mensajero a decir que aún así se me haga y aún me añadan, si yo para esta hora no tengo la cabeza de Elías en una bandeja, porque le cortaré la cabeza. Pero ya Elías había dado su profecía de que ella y su marido Acab, de que Jezabel y su marido Acab iban a morir y los perros iban a comer su carne y su sangre. Entonces ella murió, pero ese decreto de ella se quedó en el aire, se quedó en el mundo espiritual. Por eso, ¿quién mandó a matar a Juan el Bautista? Herodías, que tenía espíritu de Jezabel. La mujer incestuosa, porque ella era esposa del hermano de Herodes. Dejó al hermano de Herodes y se vino a vivir con Herodes. Y Juan el Bautista se los gritó y le dijo: Herodes, eres una zorra, devuelve a tu mujer, a tu hermano. No vivas con ella porque estás en pecado dando mal ejemplo al pueblo. Y entonces Herodías le cogió un odio a muerte. Por eso después le pidió a su hija Salomé que le baile a Herodes. Y como sabía que Herodes era un baboso que se desesperaba por una mujer sexy, jovencita, él le dijo: yo te doy lo que quiera que tú me pidas. No pensó, porque era bruto, no pensó que la mujer le podía pedir algo que él no le pudiera dar, que realmente le fuera terrible darlo. Y la mujer le pidió la cabeza de Juan el Bautista y Herodes no le quedó más que mandarlo a matar y darle la cabeza de Juan el Bautista. Ya. Entonces dice, esto es a lo que Isaías Yeshayá se refirió cuando dijo: voz de uno que grita clamando en el desierto. Ese era Juan el Bautista. Preparen el camino de Yahweh, enderecen las sendas para él, enderecen sus caminos. Si ustedes están dando chueco, cogiendo sobordos y cogiendo lo que no es suyo, enderece sus caminos. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Les voy a decir cuál era el secreto del pelo de camello. Johanán vivía con el pelo, con las vestiduras hechas de pelo de camello, porque él era un profeta. Y usted sabe que los alacranes y los escorpiones huelen el pelo de camello y salen despavoridos, porque ellos se mueren con ese olor del pelo de camello. Y como Johanán vivía en el desierto y dormía y comía en el desierto, se alimentaba de langostas, de cosas así, él vivía con la ropa de camello. Entonces, a ningún escorpión ni alacrán se le ocurría acercarse a él. Eso físicamente. Ahora le explico espiritualmente qué significa esto. Un profeta realmente, nosotros los profetas, espiritualmente estamos vestidos con ropa de camello. ¿Por qué? Porque las que son alacranes, los que son alacranes o escorpiones, nos huyen, nos odian. Ellos ven un profeta.
Yo me acuerdo una vez que yo iba entrando a una iglesia y el Señor me dijo, cómete todas esas langostas que están ahí. Y era la secretaria de la iglesia con un poco de amigas chismosas de ella. Yo la saludé, pero como yo les predicaba en voz alta en ese seminario que era aliancista, imagínense, que era un pecado para ellos aplaudir a Dios, que era un pecado cantar en alto a Dios, entonces yo les predicaba y era gente perversa. Yo me arrodillaba en el patio de ellos y le pedía perdón al Señor. Y esas mujeres me criticaban como si yo fuera una loca. Pues el Señor las abrió y les fue pasando desgracia por desgracia a cada una de ellas. Y se desbarató ese grupo. Con algo más que el pastor hizo hacer contra mí y la secretaria casi se muere. Porque el Señor casi lo mata al pastor, lo estrelló contra la pared. Y el tipo se fue a dar a la clínica, pasó ahí como 15 días, 20 días en la clínica y dijo que era un desmayo, que no sé qué, pero mentira, fue un infarto que le dio al tipo. Porque el Señor, cuando Él me quiso tocar, Él quiso venirme a tocar el seno para humillarme ante la gente. Y él, cuando yo me iba a virar, porque yo sí lo estrellaba y lo pisaba, pero hasta en la lengua. Pero el Señor me dijo, como quien dice, no te defiendas tú, deja que yo te defienda. Ya. Bueno, entonces dice en el 4, estamos en Mateo 3:4, Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Entonces usted ya sabe, si usted ve a un profeta santo en una iglesia, la gente le coge odio. La gente le coge odio. Porque la santidad del profeta no la pueden soportar. Si no está en santidad, ese pueblo de Dios no soporta al profeta. Por eso que en Israel mataban a todos los profetas. ¿Por qué? Por amor. Los mataban porque los odiaban. Los latillaban, los apedreaban, los encarcelaban. Ya. Y su comida era saltamontes y miel silvestre. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde todo Yahudá y desde toda la región alrededor de Jordán. La gente acudía a él, a Juan el Bautista, desde Jerusalén, desde todo Judá y desde toda la región alrededor del Jordán. Confesando sus pecados, eran sumergidos por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán. Pero cuando Johanán vio muchos de los fariseos y seduquim, que son los saduceos, los perushim son los fariseos y los seduquim son los saduceos. Los saduceos eran una secta que prohibían casarse, que prohibían tener hijos y según ellos que eran santos y vivían en las montañas separados de la ciudad y total lo que eran más diabólicos que el diablo. Pero cuando porque para ellos todo lo convertían en pecado. Todo lo convertían en pecado. Pero cuando Johanán vio muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a ser sumergidos por él, les decía, o sea, ya vio que era gente que no se había arrepentido de sus pecados, que era gente perversa y que venían para sumergirse. ¿Para qué? Para decirle a la gente, ay, nosotros también somos santos porque nosotros ya nos sumergimos con Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, como todo profeta que es valiente, ¿no? Les decía, ustedes son víboras. ¿Quién les avisó de huir del castigo venidero? Porque ellos creían que ya con sumergirse se iban a salvar del castigo venidero. Se podían hundirse hasta el fondo del río Jordán, pero si no habían sido sumergidos en el Espíritu Santo, iban hasta el fondo, sí, pero del Seol.
si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestren. Aquí Juan el Bautista está hablando de los frutos de arrepentimiento, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo, yo conocí a una señora que se hizo amiga y siempre venía dizque a visitarme, pero era, Elsa, ¿me puedes prestar tu Pirex, ese redondo, lindo que tienes? Ah, ya, mañana te lo traigo. Ya, está bien. Nunca regresó el Pirex. Después de una semana, un mes, Elsa, ¿me puedes prestar tu Pirex, ese grande rectangular? Ya, está bien. Después, a la tercera vez, Elsa, ¿me puedes prestar? Le dije, a ver, yo te presto todo lo que tú quieras, pero primero tráeme el Pirex redondo. ¿Qué Pirex redondo? Y el Pirex grande que me pediste. Yo no me he llevado nada de eso. Tú no me has prestado eso. Entonces, ella ahora dice que escucha a los cristianos evangélicos. Si ella quiere hacer un fruto de arrepentimiento, ¿qué tiene que hacer? Señor, perdóname por haberle robado a Elsa sus Pirex, porque eran caros, eran marca Pirex, y ahora yo se los voy a devolver. Eso es el fruto de arrepentimiento. Un hombre adúltero que le ha puesto los cachos a su mujer va y termina con su amante y le dice a su mujer, perdóname mi amor, yo nunca más en la vida te voy a ser infiel y te voy a demostrar mi amor para de aquí en adelante y tú lo vas a comprobar. Un hombre que está robando en su trabajo se arrepiente de corazón y nunca más volvió a robar en su trabajo. Eso es hacer frutos de arrepentimiento. ¿Sabe qué también? Cuando Yeshua estaba llamando a sus apóstoles, ¿no? Después del ayuno que el Señor le hizo hacer de 40 días en el desierto, llamó a sus apóstoles y entre esos llamó a Zaqueo, que era Mateo, que le cambió Dios el nombre de Zaqueo porque era Zaqueo, porque era cobrador de impuestos, y le cambió el nombre a Mateo. Y Mateo lo invitó a comer a la casa, y ese día que Yeshua estaba en la casa de Mateo, Mateo dijo, bueno, llegó el momento. Yo voy a devolverle todo mi dinero, yo voy a devolverle a la gente que yo le he robado. Y el Señor dijo, ha entrado la salvación en esta casa. Esos son frutos de arrepentimiento. Que usted devuelva lo robado, que usted diga la verdad, que usted anule una calumnia que ha estado diciendo, que usted diga que fue calumnia suya, que se arrepienta, que más bien dicho, que el pecado que usted estaba cometiendo no lo vuelva a cometer más y lo aclare ante la gente. Eso es una remisión de pecado. Entonces les dice Juan el Bautista, si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestren, o sea, frutos de arrepentimiento. Y no supongan que ustedes se pueden consolar con decir, no supongan, porque ellos le decían a Yeshua, tú eres un bastardo, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces ellos creían que por más diabólicos y satánicos que fueran, como eran de la descendencia de Abraham, ellos ya eran salvos. ¿Ya? Dice, y no supongan que ustedes se pueden consolar con decir, Abraham es nuestro padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Aún estas piedras las puede convertir en hijos. Y ustedes los dejan ahí que se quemen en el infierno. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. O sea, el juicio ya está listo, ¿no? Lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es verdad
que yo los sumerjo en agua. Mire, aquí habla Juan el Bautista la verdad. Es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh. Pero el que viene detrás de mí, o sea, Yeshua, que venía detrás de él porque nació 6 meses después de que nació Juan el Bautista, dice, para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego, en el Espíritu Santo y en el fuego sagrado del Espíritu Santo que usted sienta cuando viene el Espíritu Santo y usted siente que se incendia porque Él está quemando lo más maldito que está en las profundidades de su alma y de su corazón. Porque Él es nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro confidente. Y solo Él sabe lo que hay en el fondo de su alma. La gente podrá aparentar mucha santidad, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que hay en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Ya. Él los sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. Su horquilla está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Ya les dijo. Ahora, el bautismo de Yeshua. Mateo 3:13. Entonces Yeshua vino de Galilea al Jordán para ser sumergido por Juan, por Johanán. Pero Johanán trataba de impedírselo, diciendo, yo debo ser sumergido por ti, y tú vienes a mí. O sea, ¿quién soy yo? Un insignificante humano. Y tú eres realmente el Hijo de Dios, y vienes para que yo te bautice cuando tú me debes de bautizar a mí. El 15. Sin embargo, Yeshua le respondió, permítelo, le dijo Yeshua, ahora de esta forma. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo que él había venido a cumplir la ley y los profetas, y lo cumplió, él cumplió todo. Permítelo ahora que está de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá, los 5 primeros libros de la ley. Entonces Johanán se lo permitió. Tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua. En ese momento los cielos se abrieron, vio al Ruach HaKodesh de Yahweh que descendía en forma de paloma, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo a quien amo, con él estoy muy complacido. Mateo 4, tentación de Yeshua. Versículo 1, 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto, por el Espíritu Santo. Mire que Dios con su unigénito, su propio Hijo, Él no guardó ningún sacrificio. Él a Yeshua le hizo cumplir todo, hasta el ayuno de 40 días, solamente con agua, porque la palabra dijo que tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Hasatán. Ay, es que usted dice, voy a hacer un ayuno, y empiezan todas las tentaciones a llegar. Eso es típico. Por eso el ayuno no es dejar de comer. El ayuno es dejar de comer y no parar de orar y de leer la Biblia. Si no, su ayuno se verá truncado, o viene un problema en la casa, en la familia, o se arma cualquier cosa, o le roban, o cualquier cosa puede pasar. Pero el diablo hace de todo, porque el diablo tiembla cuando un santo hace ayuno. Mateo 4:2. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre, o sea, fueron completitos, 40 días y 40 noches. Tuvo hambre, no dice tuvo hambre y sed, tuvo hambre, o sea que sí tenía agua Yeshua. El tentador vino a él y le dijo,
si eres hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Tanaj dice, o sea, el Antiguo Testamento, porque acuérdese que los 5 primeros libros de la Biblia son la Torá y el resto de Biblias del Antiguo Testamento es el Tanaj, y de ahí viene el Nuevo Testamento. Pero él respondió, o sea, Yahshua, el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Cuánto ha comido usted de la boca de Yahweh? ¿Cuánto ha comido? Por eso ustedes tienen que hacer propaganda de este ministerio, hermanos. Porque este ministerio es para que la gente coma la palabra del Altísimo. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Yahweh. Entonces Hasatán le llevó a la ciudad santa, Kadosh, y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, salta, porque el Tanaj dice, mire que el diablo se sabe la Biblia y se la sabe mejor que usted, porque el Tanaj dice, él ordenará a sus malajim, le estaba citando el Salmo 91, él ordenará a sus malajim, a sus ángeles, acerca de ti. Ellos te sostendrán con sus manos, o sea, aviéntate, tírate nomás, que Dios mandará a sus ángeles y ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yahshua le respondió, pero también el Tanaj dice, porque así se le responde al diablo, no se responde, ándate diablo de aquí, fuera de aquí, no. Se le responde con la palabra. Lo único que hace que el diablo huya de una casa es que usted vaya leyendo la palabra de Dios en voz alta, de dormitorio en dormitorio, de cocina, en la sala, el comedor, en todas partes. Yahshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Él estaba diciendo al diablo que él era Yahweh, Yahweh encarnado. De nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña, para que vea que Satán insiste. De nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Me adoras. Mire, ¿a quién le estaba tentando? Justamente al Dios vivo, que es dueño de todo el universo y de todos los diamantes y perlas y esmeraldas y todo lo precioso que hay. ¿Ya? Se le dice el 8. De nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Esa es una tentación bien grande, porque los cantantes que buscan gloria y dinero, los políticos que buscan poder y dinero, son cosas que cuando el político ya aprendió a tener fama y es ovacionado por la gente, es como una droga, ya no puede dejarlo. Yo he visto a hombres en política que ya han estado perdiendo su mujer ya les ha sido infiel, ya les ha estado poniendo los cachos porque ellos nunca llegaban a la casa, siempre estaban en una reunión, o sea, era el padre y el esposo ausente. Entonces, cuando estaban para algo importante, yo me acuerdo de un político que estaba para algo importante y me dijo, Elcita, ¿usted qué cree? ¿Acepto o renuncio? Y le dije, doctor, su esposa realmente ha dejado de quererlo. Usted aquí la universidad en cualquier momento se acaba, lo obligan a renunciar o lo que sea y no le apoyan.
pero la familia nunca se acaba y la suya se está acabando. Si usted, vea, le firmo, doctor, que usted acepta nuevamente unos nuevos 4 años para estar en la dirección, usted pierde a su familia. Más que todo pierde a su esposa, que es una mujer hermosa, que ya prácticamente la tiene perdida. Ahí él renunció, le hizo una casa hermosa a la esposa se hizo la tonta, dejó que le hagan la casa hermosa y de ahí le puso el divorcio y le quitó todo. Le tenía venganza por tantos años de abandono. Y él veía que estaba perdiendo su familia, pero más era la pasión por el poder. Él ya estaba acostumbrado al poder, a que la gente lo siguiera como perrito, que toda la gente hiciera lo que él quería. El poder es como una droga. Lo mismo la adicción a las riquezas. El 9, vamos a Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Mira lo que es de sinvergüenza y atrevido el diablo. Fuera a Satán, Yahshua le dijo, porque el Tanaj dice, o sea, nuevamente el Antiguo Testamento dice, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces a Satán le dejó solo y vinieron ángeles y se ocuparon de Yahshua. El diablo va a estar tentándolo y tentándolo y tentándolo y tentándolo, pero usted sigue diciendo no y leyendo la palabra y ayunando y el diablo va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que, ¿qué dice la palabra? El diablo vendrá a tentarlos. Pero si usted lo pone en alto, el diablo huirá de ustedes. O sea, podrá estarlo tentando demasiado. Pero si usted le dice no, él huirá de ustedes, dice la palabra. Yahshua principia su ministerio. Cuando Yahshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión porque Herodes lo metió a la cárcel por culpa de la mujer de Herodías, que no era ni la mujer de él, sino la mujer del hermano de Herodes, ¿no? Pero era una mujer jezabélica, perversa. Mire, cuando usted ve a una mujer que trata de dominar todo, que tratan de estar en todo, es a la típica mujer que le llaman, es una mujer tóxica, una mujer que quiere tener dominio sobre todo, que a su esposo lo tiene, pero como un perrito faldero, que lo tiene totalmente dominado. Una mujer que hace de todo para gobernar en el negocio de su esposo, en la casa, en su casa. Una mujer que hace hasta cosas malas para dominar. Hay mujeres que apenas se van casando, le van haciendo brujería al marido para que el marido pase como perrito faldero de ella y nunca se aparte de ella. Yo conocí una mujer así y de verdad que la brujería le daba resultado. Y después cuando le predicamos con mi hija a la nieta de ella, la nieta de ella me dijo, ¿para qué voy a estar leyendo tanto la Biblia, Elcita? O sea, yo voy a la bruja y la bruja en 5 minutos me hace la brujería para mi marido, igual que lo que hacía mi abuela, y yo ya tengo a mi marido metido en la casa todo el día. Sale del trabajo y corre a la casa y está metido ahí. Entonces, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo leyendo la Biblia? Eso me contestó. Mire lo que es el mal ejemplo. Ya, Mateo 4:12. ¿Cuánto me falta? Eso. Ya. Cuando Yahshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, regresó a Galilea. Pero se fue de Nazaret. O sea, esta era una prueba que Yahshua le estaba haciendo a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que esperaba Juan el Bautista? Yahshua es mi primo.
Él va a venir a la cárcel de Herodes, donde me tienen aquí el prisionero, y me va a salvar. Y si me quieren matar, Él me va a salvar de la muerte. Pero no, Yeshua, en vez de quedarse ahí en Galilea, en vez de quedarse ahí, dice, cuando Yeshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, Yeshua se fue a Galilea. Por eso que el pobre Johanán al final dudó, le mandó a preguntar si de verdad él era el Mesías. Porque él pensaba si hubiera sido el Mesías, hubiera venido a visitarme. A veces son pruebas que nos hace Dios, que nosotros pensamos que Dios definitivamente nos ha abandonado. Lo mismo pensó Yeshua cuando estaba en la estaca de ejecución. Elí, Elí, sabactani, le gritaba Yeshua desde la estaca de ejecución. Elí, Elí, sabactani. Y los burros de los fariseos creían que estaba llamando al profeta Elías. No, estaba hablando en arameo. Elí, Elí, sabactani. Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso estaba diciendo Yeshua. Porque a veces nos sentimos así. Cuando yo enviudé me sentí así. Que Dios me había abandonado completamente. Dice, puesto en prisión, dice, cuando Yeshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, en vez de ir a verlo, se fue a Galilea. Pero se fue de Nazaret y vino a vivir en Cafarnaúm, un pueblo a orillas del lago, cerca de la frontera entre Zebulún y Naftalí. Se fue a vivir en Cafarnaúm, un pueblo a orillas del lago, cerca de la frontera entre Zebulún y Naftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho. Tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, hacia el lago más allá del Jordán, Galilea de los Goyim, o sea, Galilea de los pecadores. Porque en la Biblia usted ve la palabra Goyim y significa pecadores. Allá están los Goyim, esos son los Goyim, o sea, esos son los pecadores. El pueblo que vive en tinieblas, o sea, porque este pueblo de Galilea vivía en tinieblas, porque vivían en lujuria y en horrores, en cosas horrorosas que hacían. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte. La luz ha nacido, la luz ha amanecido. Entonces dice, el pueblo que vive en tinieblas, refiriéndose a Galilea, ha visto gran luz sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte. La luz ha amanecido, porque había llegado Yeshua. Desde aquel momento Yeshua comenzó a proclamar, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh. Mire lo que les predica Yeshua. No les está diciendo, vengan que yo les voy a dar amor y paz, vengan. No, fíjese bien, esto métase aquí adentro de la cabeza y aquí adentro del corazón. ¿Cuál es la verdadera prédica? Porque Yeshua no está de rifa ni está de ganga, regalándose. Ay, vengan, acepten a Yeshua. No importa que ustedes sean homosexuales, no importa que ustedes estén en lujuria, no importa que ustedes estén en concubinato, que no se hayan casado, no importa que ustedes anden de fiesta en fiesta y de motel en motel, no importa, vengan que Yeshua los ama a todos. Y si ustedes lo adoran, ustedes se van a salvar. No, no es así. Escuche bien y métase de memoria a la cabeza lo que Yeshua les dice. Vuélvanse de sus pecados, o sea, arrepiéntanse. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Ya estaba él ahí, ya estaba Yeshua ahí. Mientras Yeshua caminaba por el lago Kineret, vio dos hermanos que eran pescadores,
Simeón, conocido como Kefa, ese era el apóstol Pedro, que se llamaba Simeón, pero lo conocían como Kefa. Esto está peor que el Chavo del Ocho, que el agua de tamarindo, que sabe a agua de mango, pero que se ve como agua de melón, más o menos así. ¿Ya? Simeón, conocido como Kefa, pero era el apóstol Pedro, que significa piedra. Yahshua le puso Pedro. Y su hermano Andrés echando sus redes en el lago. Yahshua les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y fueron con él. Así es el llamado. Cuando a mí el Señor, a mí y a mi esposo, el Señor se nos presentó en la casa y nos habló y nos llamó para hacer el llamado. A mí me hizo el llamado de profeta y a mi esposo el llamado de pastor. Cuando nos llamó, nosotros dijimos sí inmediatamente. 7 días pasó el Señor en nuestra casa, ahí. Y nosotros no parábamos de llorar. A mi esposo se le empapaba toda la camiseta de lágrimas y yo tampoco paraba de llorar. Y era como que si estuviéramos borrachos, nos daba vueltas toda la casa. Para irnos al baño nomás del dormitorio íbamos agarrándonos de las paredes, porque el poder del Ruaj HaKodesh es tan fuerte que lo deja borracho, pero no es una borrachera de esas perversas que la gente hace el ridículo como payaso, se da vueltas, habla malas palabras. No. Por eso Pedro en su primer discurso que dio, en su primera prédica que dio, le dijo, ¿cómo ustedes dicen que estamos ebrios? Si son las 8 de la mañana, ¿cómo vamos a estar ebrios? Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ellos hablaban en distintos idiomas y todos los que estaban griegos, persas, asirios, lo que sea, todos entendían la prédica de Pedro en su mismo idioma. Al instante dejaron sus redes y fueron con él. Eso es como una pasión grande. Yo te vi y te amé. Eso dijo Yahshua. Así los pescadores. Mire, él no fue a buscar sacerdotes del gran Sanedrín que andaban con sus mantos y con todo. No, él no fue a buscar grandes gobernantes, no lo fue a buscar a Poncio Pilato, no lo fue a buscar a ninguno de esos. Fue a buscar a gente humilde. Yo le digo una cosa, cuando yo predicaba en las iglesias, ¿sabe cuál era la gente más humilde? Los profesionales, los médicos, los ingenieros, los economistas. Era la gente más humilde. Pero la gente más orgullosa que yo encontré era la gente que vivía en barrios suburbanos sumamente humildes y el pastor le decía, bueno hermanos, hoy día ayuden a barrer el patio. ¿Ve? Ni en mi casa yo hago eso. En cambio, los doctores cogían las escobas y barrían, aunque a ellos no les haya dicho nada. Y los doctores aprendían, cuando yo les predicaba, aprendían en silencio y absorbían todo. Pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacob ben Sabdai y Johanán su hermano, en el bote con su padre Sabdai, reparando las redes y los llamó. Al instante dejaron el bote y a su padre y fueron con Yahshua. Yahshua recorrió toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando al pueblo de toda clase de enfermedades y dolencias. Se difundió su fama por todo Siria y la gente le trajo todo aquel que estaba enfermo, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias, y todos aquellos bajo el poder de demonios, epilépticos y paralíticos. Mire, una cosa que el Señor me habló una vez. Usted ve a un epiléptico, créame y le firmo que fue porque la madre o el padre hicieron brujería para que el uno se enamore del otro, para poder casarse. De ahí viene la epilepsia.
Dice, sanó bajo el poder, a la gente que estaba bajo el poder de demonios, epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Grandes multitudes le siguieron. Y ahí terminamos. Se acabó Mateo 4. Me faltó el último.